Saludos, estimados estudiantes, ¿cómo están? Bien, esperando que estén pasando un bonito día. De mi parte, voy a dejar la presente clase grabada. Es el tema de la clase 2. Estamos en la unidad 1, motivación y emoción. Bueno, nos encontramos con dos temas: la clasificación de la motivación, las necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales. El objetivo de la clase es explicar estos dos tipos de clasificaciones y describir características de estas necesidades, tanto fisiológicas, psicológicas y sociales. Vamos a empezar con la clasificación de la motivación. Bien, la clasificación más importante que tenemos en la motivación es que existen dos tipos de motivación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Cuál es la motivación intrínseca? La motivación intrínseca viene de adentro, es interna. Es cuando una persona hace cosas, quiere hacer cosas simplemente por el deseo de hacerlo. Nadie lo obliga a la persona. En la motivación intrínseca, alguien puede hacer algo así no le pague. Simplemente le agrada hacerlo. Y en la motivación extrínseca, la persona hace de repente una actividad aunque no le agrada, solo por el hecho de conseguir algo, que puede ser un viaje, o sea, un boleto de viaje a donde quería viajar, a determinada ciudad o país, o dinero, de repente una posición económica, etcétera. Bien, acá hay un video que están en tus PPTs de videoclase que están en la carpeta de materiales. Algunas características. Las personas que presentan motivación intrínseca siempre están buscando hacer y dominar desafíos. Buscan emprender, desarrollarse. Comúnmente la motivación intrínseca tiene que ver mucho con el aspecto del desarrollo personal, de demostrar quién uno es, qué es lo que más le agrada. Es espontánea y busca los deseos de crecimiento personal. Actúa por interés propio. El sujeto que presenta esta motivación intrínseca simplemente lo hace porque lo quiere hacer y tiene una sensación de conseguir retos. ¿Qué beneficios importantes se presenta cuando se activa esta motivación intrínseca? 4. La persistencia. Si, por ejemplo, nosotros estamos en un trabajo y estamos proponiendo un nuevo proyecto, y es porque nadie nos está obligando a hacerlo, sino que nosotros hemos visto una necesidad en la empresa de que se dé este proyecto, entonces nosotros lo empezamos a plantear y somos persistentes en ello. No es que empezamos y lo dejamos, sino que lo continuamos porque queremos llegar a conseguir algo. Creatividad. Cuando nosotros estamos haciendo, en el ejemplo que les doy del proyecto, lo estamos creando, somos muy creativos para proponer estrategias que se puedan trabajar en este proyecto. También para proponer nuevos recursos, desde materiales hasta tecnológicos, para poderlo aplicar. O sea, cuando está activada la motivación intrínseca, se despierta nuestra creatividad. Hay un bienestar subjetivo, porque cuando nosotros vamos haciendo algo, vamos logrando cosas y nos sentimos mejor, nos sentimos más fortalecidos. Y esto definitivamente que va a disminuir nuestra ansiedad. Y hay una comprensión conceptual, porque cuando vamos realizando algo, vamos aprendiendo en el camino de acuerdo a cómo nosotros manejamos situaciones. ¿Cómo aprendemos más del tema, por ejemplo, en hacer proyectos? Vamos aprendiendo y conocemos mejor las cosas. No solamente lo hemos leído, no solamente alguien nos contó, sino que nosotros estamos en el campo de acción. Bien, acá hay un video de Dan Jansen, eh,
reitero, están en las PPTs. Pero Dan Jansen es un caso ejemplar en el sentido de que a él se lo conocía como un niño tímido cuando era pequeño, no le gustaba mucho hablar con las personas, era muy ensimismado para sí mismo. Entonces resulta de que Dan Jansen, al final, él decide participar y llegar a las Olimpiadas y se prepara para ello, en lo que es patinaje sobre hielo. Entonces, Dan Jansen se inscribe y justamente cuando se va a presentar a los Juegos Olímpicos, ese mismo día ocurre algo terrible. Su hermana fallece en un accidente. Y él prácticamente, digamos, se queda muy mal emocionalmente y esto hace que él se distraiga en la competencia y cae, ¿no? Y cae muchas veces al patinar. Y como dice en el video, cae frente a millones de personas que lo estaban viendo. Pero aún así, él se siguió presentando, entrenando en diferentes competencias hasta que logra ganar en las Olimpiadas y, digamos, superar un récord mundial. Es muy interesante lo de Dan Jansen. Bueno, ahora la motivación extrínseca, la externa, proviene de incentivos del ambiente, puede ser dinero, becas, dulces, es decir, puede ser alguien que esté trabajando solamente para conseguir un dinero, no porque le agrade ese trabajo. Está guiado por esta frase, ¿no? Haz esto y obtendrás esto, algo así como un condicionamiento. La fuente de energía es notable, ¿no? Sabemos por qué lo hace la persona. Y acá hay un ejemplo de cada una de ellas, de la motivación intrínseca y de la motivación extrínseca. De la motivación intrínseca, tenemos ahí una señora que menciona, cocinaré para dar un plato de comida a los que necesitan, solo porque me agrada hacerlo. Solo por eso, dice ella, ¿ok? Quiere decir que no le van a pagar, ella se ha esforzado, ha comprado todos sus insumos, ha prendido su leña y se ha puesto a cocinar. Mientras vemos en la otra imagen a una señorita que menciona, cocinaré para vender cada plato de comida y ganar dinero. O sea, ella puede ser que no le agrade cocinar, simplemente lo está haciendo para ganar dinero y punto, ¿no? Esa es la motivación extrínseca, lo cual no es malo, no es malo, sino que estamos diferenciando cada una de ellas. Bien, pasamos al tema, las necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales. En primer lugar, cuando hablamos de necesidad, hablamos de carencia, de algo que falta. Algo cuando digamos necesitamos es porque nos falta algo, ¿cierto? Sensaciones de carencia propias de los seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas a un deseo de satisfacción de las mismas, ¿no? Una necesidad, o sea, me falta algo, deseo tener esto, deseo satisfacer esta necesidad. Las necesidades fisiológicas, comenzamos primero. Primero, las necesidades fisiológicas van a regular el equilibrio del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos van a regular el equilibrio del organismo. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tengo sed, que es una necesidad, y tomo agua, me pasa la sed, ¿no es cierto? Entonces, ya hay un equilibrio, un status quo, una homeostasis en mi organismo. Otra característica es que se le suele inconsistente. Por ejemplo, en la mañana podemos haber tomado nuestro desayuno, supongamos, 6:30 de la mañana, ya estamos llenos, estamos saciados, no tenemos hambre ni sed, nada, ¿no? Listo. Eso fue 6:30 de la mañana. Pero se van dando las 10, las 11, las 12, la 1 de la tarde y ya tenemos hambre. O sea, esa necesidad sube.
Almorzamos a la 1:30 y la necesidad baja. Otra vez dejamos de comer, estamos haciendo otras actividades, son las 8 de la noche de repente y tenemos hambre. Otra vez la necesidad sube. Por eso sube o baja de acuerdo a cómo se va presentando la necesidad. Es inconsistente. La satisfacción de ellas busca un buen funcionamiento corporal porque busca regular, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo frío, voy a buscar tomar un agua caliente. Y considera al sistema de regulación. Y todas las demandas de las necesidades fisiológicas son orgánicas, ¿ok? Son orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, tengo una necesidad de afecto de mis amigas, eso no sería una necesidad fisiológica. Para que sea una necesidad fisiológica, la característica es que sea una demanda orgánica, o sea, que me falta comer, tengo sed, tengo sueño, etcétera. Vamos a ver algunas características de ellas. En primer lugar, tienen un origen somático, quiere decir un origen en nuestro cuerpo. Deben estar estimuladas por el organismo y suelen ser carencias de orden biológico. En este caso, vemos ahí la imagen, el jovencito tiene hambre y su barriga de repente empieza a sonar. ¿Ok? Independientes entre sí es otra característica. Cada una de las necesidades humanas corporales se expresan una por una y tienen su propia finalidad. Ejemplo, la sed nos lleva a la búsqueda de líquido y el hambre de comida y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos sed, no vamos a ir a comer 5 panes porque tenemos seca la garganta, ¿no? Buscamos tomar líquido, agua o algún tipo de bebida. Tenemos otra característica, diferentes en intensidades. El organismo genera una fuerza para conseguir lo que se necesita y esta será en diferentes intensidades, según la urgencia y deseo. Es diferente haber tomado líquido, por ejemplo, a las 8 de la mañana y luego a las 11 tener un poco de sed y buscar tomar líquido, pero recién pasó 3 horas, ¿no? O sea, como que no es tan urgente. Pero si ya son las 8 de la noche, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y no hemos tomado un poquito de agua, definitivamente la necesidad es más fuerte. Aún más si estamos en un sitio árido, como vemos acá en un desierto, o nos vamos de campamento y se nos acabó el agua y no hay agua por ninguna parte, ni venden agua, entonces tenemos ahí una urgencia de beber agua. Son limitadas en cuanto a número, esta es otra característica. A medida que se van satisfaciendo, van surgiendo nuevas necesidades. Supongamos acá en el ejemplo, la señorita le dejaron hacer un informe del mes en la empresa, pero para eso tenía que esperar la data de todas las áreas para consolidar en un solo informe. Entonces ella se amaneció haciendo el informe en su casa y ella no había probado un bocado, vamos a decir, no había comido desde las 8 de la mañana que tomó su desayuno. Ya, se amaneció, no pudo almorzar, no pudo cenar, estaba tan ocupada que seguía y seguía trabajando. Listo. Terminó a las 6 de la mañana el informe y lo envió. Listo. Entonces, ella ahora tiene dos necesidades. Como se amaneció trabajando y no durmió, tiene sueño, pero también tiene hambre. Entonces, la necesidad más fuerte que todos sabemos es el sueño. Entonces, vamos a decir así. Primero descansará y luego comerá. O sea, se pueden presentar muchas necesidades a la vez. Ella no descansó y a la vez no comió. Por eso son ilimitadas en cuanto a número. Ahora, son limitadas, pero en capacidad. Se refiere, digamos, aquí, ¿no? La señorita, por ejemplo, ella llegó a su casa a las 4 de la tarde, tenía hambre, ya vino comprando su almuerzo, se lo calentó su almuercito y comió. Ha tomado su sopa, su segundo, su fruta, su agüita, listo. Y ya está satisfecha, completamente llena. Y su hermana aparece con un cesto de frutas, como vemos ahí, uva, manzanas y naranjas. Son sus frutas favoritas, pero ella ya está llena. O sea, en ese momento no va a tener ganas
de comer. Por eso son limitadas en capacidad. Cuando el hombre satisface completamente sus necesidades, llegando a un tope o saturación, ya no existe el deseo o la necesidad. Otra característica, son concurrentes o excluyentes. Cuando se presentan dos necesidades al mismo tiempo y como no es posible satisfacerles en forma simultánea, entonces se prioriza la más urgente. Por ejemplo, este joven, supongamos que no ha comido nada desde las 8 de la mañana y ya son las 10 de la noche. Tiene sed y tiene hambre. No ha comido ni ha tomado agua. Entonces, lo primero que va a priorizar es el tomar agua, porque si no toma agua, no va a poder pasar lo sólido por su garganta, ¿no es cierto? Son concurrentes o excluyentes. Pueden excluir, prioriza en otras palabras. Otra característica, son complementarias las necesidades básicas con las secundarias. Acá vemos una familia que está almorzando, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ellos tienen hambre, tienen la necesidad de comer, pero complementan esta necesidad con otras necesidades secundarias, como lo que es la necesidad de tener la vajilla, los vasos, o sea, todo, ¿no? Los cubiertos, para que puedan servirse los alimentos. Por eso acá se refiere, ¿no? Cuando la satisfacción de una necesidad implica forzosamente la satisfacción de otras que son indispensables para la primera. Por ejemplo, la necesidad de alimentarse implica la necesidad de contar con mesa, silla, vajilla, cubiertos, etcétera. Son complementarias. También estas necesidades fisiológicas pueden sustituirse unas por otras. Definitivamente que sí. Supongamos la señorita llega a casa, tiene mucha sed, no ha tomado agua durante unas 7 horas, va a buscar agua si tiene agua mineral, agua envasada, digamos, ¿no? Y no encuentra, pero encontró una fruta, como una naranja. La corta y lo empieza a tomar el jugo de la naranja. Pueden sustituir unas por otras, sí, una fruta que tiene jugo puede sustituir a tomar un líquido también. Las necesidades también fisiológicas pueden fijarse, sí, porque una vez satisfecha una necesidad que antes no teníamos se puede convertir en un hábito o costumbre. En nuestra vida venidera, por ejemplo, el tomar mínimo 4 litros de agua diario. Hay personas que están acostumbradas a tomar agua y lo toman tanto en su casa o donde vayan, están tomando siempre agua. Entonces, esa necesidad que no la tenía también puede ser aprendida y se lo fija, ¿ok? Listo. Bien, ahora pasamos al sistema de funcional de regulación y acá vamos a ver la propuesta de, en este caso, de un teórico muy importante como es Clark Hull. Bien, homeostasis, ese término que está acá en la balancita en la imagen, sabemos y ya le mencioné que se refiere a equilibrio, cuando estamos en equilibrio. Bien, el organismo humano tiene un mecanismo que le indica cuando existe la necesidad de algo. El cuerpo dispone de muchos mecanismos autorreguladores que producen estados motivacionales en caso de verse alterados. El organismo busca regular esas necesidades. Clark Hull, psicólogo, creó una teoría biológicamente fundamentada de la motivación, a la que denominó la teoría de la pulsión. Según la teoría, las privaciones y deficiencias fisiológicas crean una necesidad corporal. Si esta necesidad no queda satisfecha, la privación biológica toma la fuerza suficiente como para invadir la conciencia y crear una pulsión psicológica. ¿A qué se refiere? Cuando habla de pulsión psicológica se refiere al pensar. Por ejemplo, supongamos este joven no ha tomado agua 12 horas. Entonces, él está en su trabajo y como tuvo mucho trabajo, está con sus jefes ahí trabajando al lado. Ya, puede estar tan concentrado en el trabajo, pero cuando ya la necesidad está activada, llega el momento en que él se va a poner a pensar solamente en el deseo de tomar agua, porque tiene sed. Por eso dice, cuando no se satisface una necesidad, el sujeto puede quedarse pensando en lo que necesita para satisfacer la necesidad. En este caso, de beber algún líquido.
Luego, acá tenemos el modelo de la secuencia necesidad, pulsión y conducta que propone Clark Hull, ¿no? Él menciona, digamos, esta secuencia de manera cíclica, ¿ok? Un modo cíclico. Primero se presenta un estado de saciedad, donde la persona está tranquila. Luego aparece por ahí un desarrollo gradual, o sea, poco a poco, de una privación de algo que no tiene a nivel fisiológico, que necesita el sujeto. Esta privación fisiológica se prolonga y origina una necesidad del cuerpo. La necesidad se intensifica y surge una pulsión psicológica, es decir, ya el sujeto se pone a pensar en lo que necesita. Y después aparece lo que es la conducta motivada como intento para satisfacer la pulsión. Posteriormente ya se da la conducta consumatoria y se reduce la pulsión o impulso. Veamos acá el ejemplo que está representando a todo este ciclo. Bien, ejemplo del modelo secuencia, necesidad, pulsión, conducta. Primero, y acá está con números, se presenta el estado de saciedad. Sofía a las 7 de la mañana toma su desayuno y ya no tiene sed ni hambre, o sea, está saciada, no tiene ni sed ni hambre, está tranquila. Segundo, desarrollo gradual de privación fisiológica. Ya, seguimos con Sofía. Es la 1 de la tarde y empieza a sentir hambre y solo tiene una botella de agua. Ella quiere comer algo, pero no tiene que comer y solamente tiene la botellita de agua. Tercero, privación fisiológica prolongada origina necesidad corporal. Ella, Sofía, se va a trabajar siendo las 3 de la tarde, tiene mucha hambre, pero no puede almorzar. 4. La necesidad se intensifica y surge una pulsión psicológica. Empieza a pensar, ¿ok? Son las 7 de la noche y solo piensa en comer algo y ya no puede concentrarse. Está en el trabajo, ya no puede concentrarse, está pensando en comer porque tiene hambre. Quinto, conducta motivada como intento para satisfacer la pulsión. Se dirige a las 9 de la noche al restaurante que está fuera de su trabajo y pide una cena. Conducta consumatoria, el número 6. Le traen un saltado de pollo y empieza a comer. Y séptimo, la reducción de la pulsión. Termina de comer y sacia su apetito. Ahí hemos visto todo el ciclo de este modelo, secuencia, necesidad, pulsión, que es el impulso, y al final termina en la conducta de alimentarse. Ahora pasamos a las necesidades psicológicas. En las necesidades psicológicas tenemos la autonomía, la competencia y la afinidad. Estas tienen relación con el bienestar físico y psicológico de las personas. Cuando se dan las personas o cuando se activa, por ejemplo, la autonomía, la competencia y la afinidad, las personas nos sentimos bien. La satisfacción de las tres necesidades psicológicas predicen el funcionamiento óptimo y bienestar de las personas. Los contextos que satisfacen o frustran estas necesidades tienen un impacto positivo o negativo, respectivamente, en el bienestar general de los seres humanos. Y aquí las vamos a ver, cada una de ellas. La autonomía. Somos autónomos para decidir y hacer ciertas cosas. Capacidad de la persona para decidir y llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, utilizando sus propias habilidades y recursos. Aquí en la autonomía cada uno conoce sus habilidades y va a saber cómo utilizarlas. En la competencia, constituida por un conjunto de conductas, capacidades y estrategias que permiten a la persona construir su propia identidad, actuar competentemente, relacionarse satisfactoriamente con otras personas, afrontar los retos, las dificultades de la vida y valorarse a sí mismo. Aquí vemos en la competencia, ¿ok? Busca desarrollarse, ser competente. Se pregunta el sujeto, ¿no? ¿Qué hice antes de ayer? ¿Qué hice ayer? ¿Qué estoy haciendo ahora? Ser más competitivo. Y la afinidad es un sentimiento de atracción, simpatía y compatibilidad de caracteres, opiniones, gustos entre dos o más personas. ¿Qué tanta afinidad yo tengo con otras personas? ¿Qué tanto lo manejo para caer bien a otras personas? Luego, unidas a ellas ya vienen las necesidades que son de tipo social.
Y aquí tenemos la propuesta de la teoría de McClellan. McClellan nos habla de tres necesidades importantes: lo que es el logro, lo que es el poder y lo que es la afiliación. Vamos a ver, la motivación del logro es la necesidad de actuar dentro de un ámbito social buscando metas superiores y derivando en la satisfacción de realizar las cosas siempre lo mejor posible. Es una forma de comportamiento que en su mecanismo de actualización tiene características muy específicas. Estas son realizar las cosas paso a paso y asumir en la acción un riesgo moderado. En la motivación del logro se basa en el deseo del sujeto de querer alcanzar y hacer algo. Es una motivación de logro, de lograr las cosas, ¿no? Como dice, proponiéndose metas superiores. O sea, si yo hasta el día de hoy he llegado acá, pues de acá a cuatro meses llegaré aquí, ¿no? Entonces, propuestas. Se encuentran las personas que tienen esta motivación de logro, se encuentran motivados a superar normas, estándares establecidos al realizar sus actividades. Prefieren una dificultad intermedia para el éxito, para que el éxito sea significativo. ¿Qué quiere decir? No se ponen retos cortitos, chiquitos, sino un pocos medianos, vamos a decir así, o moderados, regulares, para que sea, digamos, mayor el logro que yo he obtenido. Como que le doy más valor a lo que hice. Mediante reto se desafía sus propias metas, la necesidad de retroalimentarse de su logro y progreso. Eso es muy importante. A veces hay muchas personas que solamente se retroalimentan o aplauden un logro al final del logro, pero ¿qué de lo que nosotros vamos logrando poco a poco? La necesidad de sentirse dotado, realizado, gratificado y con talento. La motivación de poder. Este está dirigido con el objetivo de influir a otro ser humano o a un grupo de ellos. La motivación de poder es la motivación de influencia que tiene una persona hacia los demás, cómo influye, ¿ok? Es de hacer que otros lleguen a compartir nuestros pensamientos y puntos de vista. Y la motivación de afiliación responde a una necesidad afectiva y está involucrada en la palabra amistad. Se manifiesta en la consecución de una relación afectiva, positiva con otra persona y puede ser de cualquier tipo. Se caracteriza por un profundo deseo de gustar, de ser aceptado, de establecer, restablecer o mantener una relación cálida, directa con un semejante o con un conjunto de ellos. La motivación de afiliación es importante, el tener amigos, ser parte de un grupo, ser aceptado, es algo que la persona lo valora mucho. Y aquí les puse un ejemplo. Thomas Alva Edison durante 2 años trabajó en su laboratorio buscando un alambre o filamento a través del cual fluyera la electricidad para insertarlo en un tubo de vidrio que no tuviera aire. Finalmente, con el tubo y un filamento de carbón que provenía de un hilo de algodón, fabricó un bulbo de luz. O sea, insistió tanto, perseveró, fue persistente hasta que lo logró, ¿no es cierto? Ahí viene la motivación del logro. Buscó, estaba motivado por lograr, digamos, crear en este caso el foco de luz y lo pudo hacer. Como él mencionó en unos de sus apuntes, dijo, ¿no? No me he equivocado 10.000 veces, lo he intentado 10.000 veces. O sea, lo más importante es intentarlo, porque estamos en el camino hasta que después lo logramos. Bueno, ya acá tenemos la bibliografía del libro base y los links de los dos videos. Bien, mis queridos estudiantes, les he explicado esta clase por ser feriado de esta forma y no quería dejar pasar este tema para que ustedes puedan reforzar en sus aprendizajes. Pero las PPTs ya estaban desde la semana pasada en su carpeta de materiales que está en tu aula virtual. Se encuentra en la pestaña de videoclase y tutoría. Muchas gracias y que lo pasen muy bonito. Éxitos, estimados estudiantes.